Gracias por la puntualidad a los que están presentes y muy buenas noches a todos. Antes que nada, quisiera agradecerles por tomar de su tiempo para escuchar de esta charla y sobre todo muchas gracias a la doctora Yolanda, bióloga y experta en sistemas de información geográfica dominicana, por sacar de su tiempo para educarnos y esperamos que puedan aprender y que lo disfruten. Bueno, gracias por la invitación. Primeramente, siempre es un placer ¿verdad? Que abran espacios para educar de las cosas que hacemos. No sé si arranco de una vez ¿verdad? Listos. Por saber un poco de la audiencia. Bueno, las mujeres ganamos, es lo que veo. Bien, chicas. Y exacto, mujeres al poder. Bueno, un poquito conversé antes de la charla. Gracias, César. Bueno, y tenemos a Armando ahí también. Eh, sí, sí, o sea, yo tengo una presentación preparada y la voy a compartir la pantalla, pero la idea es que si usted tiene cualquier pregunta o me quiere o algo que yo presente, quiere hacer un comentario, algo así puede hacerlo. No, o sea, que quiero que sea un formato ¿verdad? Relajado porque estamos en se supone, nuestro tiempo libre, creo que ya ahora estamos todos fuera de hora de trabajo. Eh, y bueno, básicamente eso de mi parte, o sea, no me importa si quieren poner las preguntas en el chat y las vemos al final o algo así. Eh, entonces, perfecto, pues arranco de una vez, Beatriz, ¿sí? Bien, pues voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si todo funciona bien. Ahora mismo deben estar viendo a ustedes mismos. Déjenme pasar a PowerPoint. eh, pero ese no es. Es este que está aquí. Miren, el tema que fueron convocados y que fue el que eligió Iberia para trabajar es el agua. Yo creo que todos hemos sufrido alguna vez por su falta y también hemos disfrutado por su presencia, ¿verdad? Disfrutado o simplemente realizado nuestra vida normalmente. Esta es una charla hecha desde el punto de vista mío personal, pues desde luego, un poco con mi formación en recursos naturales, en conservación de biodiversidad y un poco la geografía de lo que es esta bella isla donde vivimos, que es bastante particular. Entonces, no es una charla como hidrológica, con muchas cifras, pero es un poco una reflexión de lo que es el agua en nuestra isla y desde luego con énfasis en República Dominicana. Entonces, nuestra isla, algo que a mí me gusta recordar a la gente o hacérselo notar, a veces no lo notamos porque siempre vemos que somos una islita. En realidad somos una isla relativamente pequeña, pero tenemos montañas verdaderamente grandes. En la Cordillera Central, con montañas de más de 3.000 metros, tenemos elevaciones mayores que toda la de la costa este de Norteamérica. En Centroamérica por volcanes y demás, pero en general eso es algo atípico para el Caribe. Otra isla del Caribe, bueno, Cuba, que es mayor que nosotros, son pocas montañas que pasan de los 1.000 metros. Entonces eso hace que tengamos una gran área de colección de lluvia o de captación de lluvia por este fenómeno, ¿verdad? Lo que se llama orográfico, es decir, ligado a la elevación, a las montañas que tenemos. Y estas montañas las tenemos, como ustedes saben, más o menos distribuidas en cinco, si contamos la cordillera oriental, pero cuatro cordilleras que van de noroeste a sureste y que se continúan algunas de ellas en Haití, ¿verdad? La septentrional, la cordillera central, la Sierra de Neiva y la Sierra de Bauruco.
más algunas otras elevaciones por ahí también, como la Sierra Martín García y, como les dije, la Oriental. Entonces, nosotros tenemos paisajes de alta montaña muy comparables o parecidos a los de los Andes o incluso los Alpes, dominados por pinares, que tienen un ambiente muy peculiar. Esto, desde luego, es Valle Nuevo, si alguno de ustedes lo conoce. Pero también tenemos una gran diferencia, que son zonas por debajo del nivel del mar, como esta foto aquí del lago Enriquillo, que puede alcanzar hasta 40 metros por debajo del nivel del mar, el espejo de agua. Como ustedes saben, ha fluctuado, pero siempre se ha mantenido por debajo del nivel del mar, con algunas de las temperaturas más altas, ¿verdad?, del país. Entonces, todo este mosaico, como podríamos decir, de elevaciones y de terreno, da lugar a una gran variación en la lluvia que cae en el territorio de nuestro país. Y como ustedes pueden ver, hay zonas que son súper húmedas, ¿verdad? Que son los colores fucsia, azules, etcétera, mientras otras son bastante menos, como donde estaría el lago Enriquillo, por ahí, la olla de Enriquillo. Entonces, esas elevaciones son las que generan cursos de agua que bañan básicamente todo el territorio nacional, algunas permanentes y otras temporalmente. ¿Y por qué se genera eso? Porque cuando tenemos montañas, las montañas en sí definen lo que son las cuencas. La montaña o la elevación, sea baja, puede ser baja también, básicamente hacia dónde corre el agua cuando cae. Si usted echa un vaso de agua en una ladera de una montaña, usted va a ver que cualquier día, cualquier hora que usted lo haga, el agua va a seguir un camino muy parecido. Y así es como se han ido formando los ríos superficiales que tenemos, pero también debajo de la superficie se suele obedecer también a este concepto, ¿verdad? Esta ley de que el agua siempre va de un punto más alto a uno más bajo. Y la cuenca, que a veces la gente lo usa, lo confunde esa palabra, la cuenca no es el río, sino todo el territorio que drena sobre un cuerpo de agua común, que puede ser un río, un afluente río, un acuífero, ¿verdad? Que sería como un río subterráneo, etcétera. Entonces, cada vez más la cuenca hidrográfica, es decir, delimitar ese territorio que drena, o sea, que manda toda el agua que recibe, el agua común se ha convertido en el eje para nosotros pensar en el recurso agua según donde estamos. Todos nosotros estamos en una cuenca, aunque usted esté muy lejos de un río, ¿verdad? Aunque usted viva lejos, trabaje lejos de un río, usted está en una cuenca, no lo dude. Entonces, a veces hay subdivisiones de cuenca y microcuenca, subcuenca, microcuenca, todo eso, pero todos estamos en un sitio de que cuando llueve, el agua va a ir a un destino común. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una foto que yo tiré en la parte alta de la cuenca de un río de la Sierra de Bauruco que se llama el Mulito. Ese río discurre, ¿verdad? Por esta parte baja aquí. Entonces, todo el agua que cae aquí, ¿verdad? En toda esta zona va a ese río que va bajando por ahí. Entonces, ¿qué limita la cuenca? Bueno, típicamente lo que se le llama el parteagua, es decir, donde se decantan las aguas para un lado o para otro. Entonces, por eso lo que ocurre en esta cuenca va a depender de lo que ocurre en este territorio, ¿verdad? Sobre todo la cuenca alta es muy importante porque la cuenca abajo hacia todo el resto. Aquí este es un mapa en la línea naranja o mamey en que podemos ver las cuencas de República Dominicana, por lo menos las cuencas principales, ¿verdad? No microcuencas ni subcuencas. Y ahí seguramente ustedes pueden reconocer, ¿verdad? Algunas de las más grandes, como la del Yaque del Sur, perdón, la del Yaque del Norte, y ¿verdad? En otra zona aquí de la capital, por ejemplo, pueden reconocer la de Osama, la de Jaina, etcétera, Jaina Isabela, etcétera. Entonces, todo el territorio básicamente es parte de una cuenca. Entonces,
este criterio de la cuenca también nos ayuda a vincular el agua que recibimos con ciertos territorios. Entonces, por ejemplo, esta diapositiva yo la hice aquí para la capital, básicamente mirando los sistemas que abastecen a la población, de dónde vienen. Y por lo menos aquí en la capital, excepto en la parte oriental, Santo Domingo Oriental, la mayoría vienen de ríos superficiales. Y si ustedes ven los valores, el más importante aquí con 6.3 metros cúbicos por segundo es del río Nizao, que es donde están montadas 3 presas, Higüey, Aguacate, Valdesia, que vienen desde esta zona de montaña que conocemos como Parque Nacional Valle Nuevo. Entonces, quizá una persona nunca ha pensado que tiene algo que deberle a un sitio tan lejano como Valle Nuevo, pero fíjense cómo el agua es algo que nos une a todos y que debería hacernos interesar por lo que ocurre en esas cuencas, ¿verdad? Hay veces que los humanos atravesamos el agua a grandes distancias y a veces no sabemos bien cuál es nuestra cuenca y a veces quizá de la cuenca más cercana no es que sacamos el agua y por eso es un tema que nos gusta educar porque el agua es el servicio que más a la gente le preocupa y eso nos está ayudando a que la gente entienda la importancia de que estos lugares permanezcan con toda su capacidad de retener agua que le dan los bosques, ¿verdad? Entonces, otra cosa que mucha gente no conoce es que, ¿verdad? En muchos lugares vemos el agua simplemente como el agua que está en el cauce de un río, ¿verdad? Usted pasa por un río, usted se va a bañar, un balneario o lo que sea, y usted ve un cuerpo de agua y usted asume que, ¿verdad? Ese es la única fuente de agua. Sin embargo, nosotros tenemos muchas fuentes de agua o otras, ¿verdad? Para tanto abastecer el río como también para mantener una cantidad de agua bajo tierra. Esos mecanismos por los que entra el agua de lluvia ahí están aquí. Uno es la escorrentía superficial, que es la que más rápido llegaría al río, pero también hay una escorrentía de agua subterránea y también hay un flujo entre el suelo, que es lo que se llama el interflujo, ¿verdad? Y todo eso, pues, puede aportarse a un río superficial cerca y usted verlo, pero a veces no, a veces toda esa agua está bajo tierra. Entonces, esto es lo que llamamos escorrentía y en nuestro país es muy común verla cada vez que llueve en nuestras ciudades y campos también, ¿verdad? Es básicamente el agua que corre por la superficie. Nuestra carretera es responsable de muchos daños, por eso muchas veces le hacen a las carreteras unos drenajes adicionales, pero en nuestras ciudades, ¿verdad? Eso se ve potenciado sobre todo por el asfalto y el cemento que colocamos, que hace que las superficies no sean permeables, es decir, que el agua no se chupe, entonces corre por nuestras calles, carreteras, cunetas, incluso hasta nuestras casas, ¿verdad? En algunas de esas malas aguacero fuerte, yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto perturbados. Pero eso no es algo predeterminado, es algo que podemos influir. ¿Cómo podemos influir? Bueno, todo depende. ¿Cuánta agua se infiltra al suelo? Es decir, que no se queda para causar inundación o problema. Va a depender de la cobertura que tiene el suelo cuando llega la lluvia. Entonces, en este diagrama yo creo que le muestra muy bien cómo tiene un bosque bien denso con mucha mata, árboles, liana, arbusto, epífita, todo eso. Es muy poca el agua que corre, sino que se absorbe, es decir, se almacena y se va filtrando lentamente por esos procesos que vimos en la otra diapositiva. En cambio, a medida que esa cubierta de plantas va disminuyendo, pues entonces se van generando estos flujos tan peligrosos que estamos viendo cada vez más en las ciudades. Y por eso plantar y aumentar el verde es algo importante, no solo en el campo, sino también en el entorno en que vivimos. Una complicación al tema del agua, aparte de toda esta urbanización que estamos haciendo,
es que todos los escenarios, es decir, las predicciones para cambio climático que tenemos del Caribe, sugieren que va a aumentar la aridez, es decir, mayores días sin lluvia o mayores periodos continuos de días sin lluvia van a aumentar para el Caribe. Y eso nos presenta un gran reto de cómo vamos a manejar esta agua, es decir, tenemos que tratar de captar la mayor cantidad y eso se logra en medida a través de conservar los bosques y la vegetación. Entonces, otro elemento importante en la discusión o el tema del agua en República Dominicana es que a través de la agricultura estamos gastando la mayor cantidad de agua disponible, mucho más que la que se le sirve a las poblaciones. Y yo estoy segura que ustedes, aunque reciban agua en su casa, ustedes conocen comunidades y personas que ni siquiera tienen el servicio de agua, ni dentro de su casa o a veces ni siquiera cerca. Sin embargo, la agricultura se está chupando más o menos el 80% del agua disponible. Entonces, hacer eso más sostenible, más eficiente, el consumo de agua en la agricultura, es una de las prioridades, sobre todo enfrentando este cambio climático. Y ganadería, la agropecuaria. Entonces, un caso muy patente que vimos de esto, que está muy cercano a nuestro trabajo, pero yo estoy seguro que ustedes pueden buscar ejemplos en muchos otros sitios, se dio con el río Mulito, que no sé si algunos de ustedes oyeron eso hace par de años, que hubo un poco de meneo con eso. El río Mulito es uno de los principales afluentes que tiene el río Pedernales, que es un río de nuestra frontera sur, de hecho marca la frontera en buena parte de su trayecto. Y el río Mulito es una de las subcuencas y la parte alta de su cuenca está en el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que es uno de los parques que más nosotros trabajamos. Nosotros quiero decir Grupo Jaragua y yo personalmente. Entonces, en esa parte alta de la cuenca en la Sierra de Bauruco, se caracteriza por ser un lugar donde se estacionan las nubes casi todos los días. Aunque no llueva, esas nubes traen una humedad muy importante y es un fenómeno, como les mencioné, que tiene que ver con la elevación, es decir, las montañas que se registran en la mayor parte de las montañas de nuestro país y por eso la importancia de mantener esa cubierta de árboles y vegetación en estos lugares para que la mayor parte de esa agua pueda quedarse. Fíjense aquí, por ejemplo, que cortaron la vegetación, esto es la cuenca de Pedernales también. Y fíjense ya ahí cómo se erosionó toda esa zona hasta formar lo que se llama una cárcava, ¿verdad? En cambio, donde está esa vegetación, eso básicamente está infiltrando agua todo el tiempo y almacenándola lentamente. Y estos son los famosos bosques húmedos o que también si están a cierta elevación podemos llamar bosques nublados porque esas nubes los visitan casi todos los días y mantienen un ecosistema muy particular en cuanto a especies y mucha biodiversidad, que son las cosas que a mí personalmente me interesan, pero también agua, son grandes captadores de agua, que es algo que yo creo que nos interesa a todos. Este tipo de bosque lo podemos encontrar también en la cordillera, en partes de la cordillera central, zonas húmedas de la cordillera septentrional, etc. Sin embargo, esto también es Sierra de Bauruco y este es uno de esos bosques. Yo personalmente la tomé hace unos años y fíjense cómo estamos tratando estos bosques, ¿verdad? Y todo para sembrar unas habichuelitas viejas ahí. Entonces, es algo que tenemos que pensar cómo estamos tomando las decisiones de uso de la tierra con respecto al agua y a esta mayor aridez que es que ya se está manifestando, ¿verdad? De hecho, en algunos sitios donde, en la Sierra de Bauruco, pero también, por ejemplo, y en otra zona donde, en la Sierra de Neiva, donde usted tiene un sustrato que es roca caliza, después que usted corta el bosque, se va casi todo el suelo y se queda la roca pelada. Entonces no hay chance después ni de tener agricultura ni de tener bosque.
Esto también en Sierra de Bauruco, fíjense cómo está la roca fuera de la superficie. Y otro aspecto interesante bueno, otro problema, no voy a decir interesante, es también el establecimiento de plantación, en este caso es de una de aguacate, aquí en la cuenca alta. Estos aguacates, básicamente porque es una planta que absorbe mucha agua, están secuestrando el agua a esa altura. Sí es una cobertura boscosa, pero fíjense que es mucho menos densa y además tiene un gasto más importante de una absorción mayor de agua que tuviera el bosque natural que había ahí hasta hace un tiempo. Perdón. Aquí les tengo marcada la cuenca, la gran cuenca, que es la del río Yaque del Norte, y todas esas subcuencas que traen afluentes hacia él. Déjeme ver que me sonó algo. Creo que tengo que salir de aquí para ver. Yolanda, disculpa, fui Sí. yo que le Sí. había levantado la mano. Que Adelante. creo que es importante explicar ahí en la parte de por qué entonces, si sigue siendo un árbol, o sea, tenemos un árbol, plantaciones de aguacate, pero entonces por qué un árbol sí y el otro no. Y creo que es algo súper importante para nuestros estudiantes también entender. Sí, claro, y de hecho el ex ministro incluso llegó a decir eso, que son aguacates, es un árbol, y que para qué, que por qué nosotros decimos que se había deforestado si habían ahí miles de árboles. Y eso se puede contestar de varias maneras. La primera, más cercana a mí, es la Sierra de Bauruco tiene como 2.000 especies de árboles, de plantas documentadas. Y borrar todo ese patrimonio, ese legado, algunas únicas de ahí. De hecho, la mayor densidad de orquídeas y de endémicas, ahí está mi colega Jacqueline Salazar, que puede complementar, crecen solamente, ¿verdad?, en Sierra de Bauruco. Entonces, simplemente echar eso a la basura, ¿verdad?, como quien dice, por sustituir por un cultivo industrial, para mí no tiene mucho sentido. Pero en segundo lugar está el aspecto agua, ¿verdad? Si no, no importa la biodiversidad y las especies, está el aspecto agua, de que hay bastantes estudios, usted lo puede buscar muy fácilmente en internet, que han calculado el consumo de agua de los aguacates, es uno de los más altos. Y ya hay países como Chile, donde se han establecido algunas de estas plantaciones, que se ha documentado una escasez de agua para poblaciones locales ligada a ese cultivo. Entonces, ¿qué vamos a favorecer? Vamos a favorecer plantaciones que se benefician un puñado de personas, o vamos a favorecer todas esas poblaciones, sobre todo en el caso de Pedernales, de zona seca, cuya única fuente es el río Pedernales y sus afluentes. Y entonces esa es la pregunta, ¿verdad? No todos los árboles son iguales, sería mi respuesta, aunque a veces la gente lo vea así, pero no lo son. Muy buena pregunta. Bueno, o aclaración, comentario. Entonces, bueno, el caso de Sierra de Bauruco, pues ustedes saben, bueno, quizá o no, nosotros y muchos otros colegas de Defensoría, como SOS Ambiente, como la misma Comisión Ambiental de la UAS, muchos otros, nos han acompañado en denunciar esta situación, pero la realidad es que muchos de esos patrones de establecimiento de plantaciones o de deforestación para otros motivos, lo podemos ver en casi todas las cuencas del país. Entonces, ustedes están en una zona, ¿verdad? Creo que ustedes todos viven en Santiago, la mayoría, que se benefician del río más, de la mayor cuenca que tenemos totalmente dominicano, que es la del Yaque del Norte. A nivel de isla, la cuenca más grande es el Artibonito, pero esa está compartida, ¿verdad? Entonces, la del Yaque del Norte se considera la más grande del país. Y si ustedes se fijan, cuando ustedes ven esto es un mapa de vegetación y uso de la tierra,
Y en los colores aquí verdes y marrones y color vino es el que vemos los bosques. Entonces, todo esto que vemos aquí, esta es el Valle del Cibao, ¿verdad? Gran parte del Valle del Cibao. Y fíjense cómo depende de esos bosques de la alta montaña. Y lamentablemente muchos de esos, por lo menos en esta parte, muchos de esos bosques estaban protegidos, por lo menos legalmente, bajo la figura del Parque Nacional Manolo Tavares Justo. Incluso hubo un bananero que nos contactó cuando nosotros empezamos a explicar esas conexiones que habían y me dijo, este es el primer año que tenemos escasez de agua. Claro, no es que ocurre tan inmediato, es un proceso que viene dándose de deforestación gradual en la cuenca alta, pero es un momento que ya vamos a empezar a ver crisis y no sé si ustedes saben, pero este parque fue declarado inconstitucional el año antepasado y todavía no se ha restituido, ¿verdad? Entonces, nada bueno para el Valle del Cibao, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Lo que es. Entonces, algunas reflexiones, ¿verdad? Recomendaciones en base a todo esto. La mayoría de las cuencas altas están dentro de algún área protegida, ¿verdad? En nuestro país. Entonces, si ya están protegidas por ley, el problema que sucede es que no se está aplicando la ley o la legislación en sentido general que tiene que ver con áreas protegidas. Entonces, mejorar esa aplicación es una de nuestras, ¿verdad? De nuestro lema de campaña o de lucha. También es preciso que logremos un ordenamiento territorial, especialmente para los usos de tierra ligado a la agropecuaria. No puede ser en cualquier lado, en una ladera de mucha pendiente, donde se va a erosionar el suelo, donde se va a eliminar o se va a reducir la captación hídrica. O sea, hay que pensar, ¿verdad? La agropecuaria pertenece a zonas llanas, pero si esa zona llana la estamos llenando de ciudades, ¿verdad? Estamos llenando de casas, de dealers de carro, de todo eso, pues entonces la agricultura va a subir a la montaña. Entonces, a veces indirectamente nosotros también somos responsables de ese uso de tierra irresponsable. También un uso racional de la agrícola es importante. La mayoría de los plátanos de este país se riegan con inundación, eso es un desperdicio mayúsculo de agua y muchos otros cultivos simplemente no hay un uso racional del agua agrícola y esto duele mucho, sobre todo, ¿verdad? Sabiendo que hay personas que no reciben agua ni siquiera todavía en nuestro país. Y por último, también hay un tema, bueno, y ligado a mi último comentario, de que los hogares deberían ser la prioridad, las personas y luego el agua agrícola. Y eso no ha sucedido en todos los casos. Hay muchas comunidades que reciben primero el canal de riego antes de recibir agua en tubería. Entonces, con esas reflexiones, yo quisiera dejarlo aquí. Y si tienen o algo de lo que han visto o de algo de lo que he dicho, tienen alguna pregunta o comentario, pues estamos en la mejor disposición de responderlo. Déjame dejar de compartir. Si acaso alguien quisiera ver algo, lo podemos volver a subir. ¿Alguna opinión puede ser si no tienen pregunta también? Marixa, sí. Marixa Aquino tiene la mano levantada. Ah, adelante, Maritza. Déjame ver que aquí no sé dónde veo la... Ah, ya vi, sí, sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Buenas. Hola, Excelente. Perdona si respondieron esta pregunta, es que tenía un problema de conexión. Era para saber que usted dijo que uno de los problemas de la agricultura de aquí era el ordenamiento territorial, ya que se está practicando en muchas áreas protegidas porque muchas áreas llanas están ocupadas por ordenamiento urbano. Entonces, ¿qué
¿qué usted recomienda en sentido de, vamos a decir, prácticas agropecuarias como que sostenibles en cuestión de dónde se pueden ubicar para que no sean un problema para el agua? Yo quisiera saber, gracias. Excelente pregunta y muy urgente eso. Mira, lo básico es que la agricultura debería ir preferiblemente en tierras bajas o llanas. O puede ser altura, pero llanas, por ejemplo, como el Valle de Constanza. ¿Por qué? Porque así evitamos perder el suelo y también, ¿verdad? La erosión del suelo y también, ¿verdad? Eso ayuda a que sea más sostenible. ¿Qué pasa? No hay tantas áreas llanas en el país. Entonces, ¿qué ha pasado? Que también en muchas de estas áreas llanas es donde hemos hecho muchas ciudades. Y entonces algunas de estas ciudades han crecido tanto que la han ocupado. Entonces, ahora mismo hay un proceso y creo que fue aprobada o está en proceso de aprobación, discúlpeme que no lo tengo claro, pero se viene trabajando y yo he participado en varias de las discusiones, una ley de ordenamiento territorial. Y lo que se pretende es que el país, básicamente, las comunidades, no sé si se va a hacer por municipio o provincias, se sienten a acordar cuáles, en función de su territorio, cuáles son las áreas óptimas para cada uso. Entonces, en el caso de agricultura, yo diría que fuera importante las áreas que tienen buen suelo, que tienen poca pendiente, que se prioricen para agricultura. O sea, yo no estoy en contra de la agricultura, yo lo que estoy en contra de la agricultura insostenible. Un ejemplo de cerca de ustedes en Santiago es el aeropuerto de Santiago, que se hizo en uno de los mejores valles agrícolas que ustedes tenían. Entonces, eso, si hubiera un ordenamiento territorial adecuado, eso yo creo que no es la mejor, no hubiera sido la mejor decisión. Ya el palo está dado, pero bueno, por darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, tener esta discusión antes que vengan las propuestas de desarrollo. La zona de Moca, es famosa la tierra de Moca, y fíjense cómo usted entra a Moca y está lleno de dealers de carros que tienen entalviada una superficie enorme. Entonces, no se está cultivando ni se está captando agua ahí. Entonces, ¿es eso lo más inteligente que podemos hacer con nuestro limitado suelo que tenemos en la isla? Yo creo que no. Entonces, el ordenamiento territorial consiste en eso, como decidir cuáles son los lugares óptimos para los usos, los potenciales usos. Entonces, por ejemplo, la alta montaña, ahí no debe haber otra cosa que no sea bosque, porque de ahí que sale el agua para toda la población. Y sin agua no tenemos nada, ni tenemos agricultura ni siquiera, ni ciudades. Entonces, es básicamente establecer una jerarquía de usos en función del territorio y cuáles son los usos más sostenibles según el lugar. Entonces, yo no te puedo decir ahora, miren, tal sitio va esto. Es una decisión que incluso debe tomarse participativamente. Yo sé que eso va a ser muy conflictivo en caso de que se comiencen esos procesos, pero debo decirle algo, ya hay una buena parte del territorio ordenada, por lo menos legalmente, y se llaman áreas protegidas. Las áreas protegidas ocupan un cuarto del territorio y esas áreas han identificado las áreas clave para la captación de agua y para preservar, ¿verdad?, el patrimonio natural. Entonces, lo más álgido que viene ahora es ordenar para todas las otras actividades, sea turismo, sea urbanización, sea agricultura, todo eso, pero es algo que debemos hacer y mejor antes que después. No sé si eso contesta más o menos, Maritza. Tengo una manita de Molly, pero me dice si hay alguien que estaba antes. Molly, ¿tiene una pregunta o comentario? Una pregunta, que en base a lo que usted mencionó del recorrido de las cuencas hidrográficas, yo quería saber si usted podría mencionarlo, o sea, cuál es el recorrido del agua con una cuenca hidrográfica. Sí, mira, en eso me gusta mucho este diagrama
que yo les presenté, porque mucha gente no lo visualiza y yo creo que nosotros todos somos seres muy visuales. Y es este que está aquí. Y si tú buscas en internet cuenca hidrográfica, te van a aparecer cosas parecidas a esta. Y básicamente eso incluso tú lo puedes trazar. Si tienes un mapa, un buen mapa con las elevaciones, como son las hojas topográficas, tú puedes incluso trazarlas, delinearlas en base a dónde están las mayores alturas, ¿verdad? Entonces, a partir del océano, o sea, del mar, o bien sea de un río, si tú estás haciendo una subcuenca, o incluso un lago, el lago Enriquillo, por ejemplo, recibe varias cuencas que drenan hacia él. Básicamente tú buscas los puntos de elevación más alta, ¿verdad? Y donde se dividen hacia el otro lado. Es decir, tú piensas si tú echas un vaso de agua o una cubeta de agua aquí arriba, hacia qué lado cae. Y si cae hacia ese lado, pertenece a esa cuenca. Y si cae para el otro lado, va a pertenecer a la cuenca adyacente. Por eso se le llama el parteagua. Entonces, todo eso que está aquí, sean árboles, sean casas, sean industrias, sea lo que sea, es lo que va a determinar qué va a pasar con el agua de lluvia cuando caiga sobre el suelo. Y entonces, por eso ahora, estas delimitaciones que no siempre, que casi nunca corresponden con las divisiones políticas, ni provinciales, ni nada de eso, es lo que se ha recomendado como unidad para gestionar el recurso agua, ¿verdad? Y incluso aquí en el plan del agua, el plan decenal del agua, hecho por el INDRI, en otros documentos, está plasmado este concepto de cuenca como la unidad de planificación para el agua. Porque si tú, no es lo mismo tú tener, por ejemplo, tus cuencas en la parte alta, bien, con bastante bosque, que si tú has pelado todo eso, ¿verdad? Lo que va a suceder es que el agua va a correr muy rápido por la falta de vegetación y te va a causar inundación en la parte baja o simplemente vas a perder toda esa agua con destino al mar, en vez de que baje al pasito, como pasaría en una cuenca que en su parte alta, sobre todo, está bien reforestada. Entonces, esto es básicamente como la visualización de ese concepto. ¿Verdad? Y tú según los sitios que conozcas, podrías, ¿verdad? Delinear eso. Hay algunos mapas de las cuencas del país, como el que yo presenté, si te interesa, pero a veces, si se quiere trabajar a un nivel pequeño, pues también se puede trazar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta sería una subcuenca, esta otra, etcétera. No sé si eso contesta más o menos. Sí, claro. Puede buscar, hay un montón de ilustraciones chulísimas en internet, la puede buscar como cuenca hidrográfica o en inglés también. En inglés le dicen watershed o drainage basins también, bassin en francés. O sea, y te van a aparecer un montón de diagramas que por lo menos a mí me ayudaron mucho a entender ese concepto, que no me lo habían enseñado en geografía ni en mis clases, y en realidad está tomando cada día más importancia nosotros entender nuestro lugar y nuestra responsabilidad en el territorio de nuestra cuenca, no nada más en el río, porque a veces la gente va y reforesta a la orilla del río, pero en realidad el río responde a un área muchísimo más grande que esa y más compleja. Muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si soporte técnico tiene una pregunta o me quiere dar alguna pauta. César. Bueno. Altagracia Paulino, disculpa. Perdón, es que la manita sale del lado. Sí, disculpa, Altagracia. Hola, ¿qué tal? Micrófono. Altagracia. Se fue. Se confundió de botón probablemente. No. Bueno, seguro sube.
Pues yo voy a aprovechar que entré tarde a la llamada por problema de bien. conexión y Dale. entonces no supe si llegó a responder la pregunta o si llegó a siquiera a formularla sobre qué ha hecho el grupo Jaragua, siendo tan extensos en en el ámbito del medio ambiente, sobre las áreas protegidas, conociendo que el país tiene potencial de muchas, pero como sabemos que tiene que haber un balance económico comparado con el medio ambiente, entonces me interesa mucho lo que es eso. Bueno, ¿qué hemos hecho? Yo creo que, ¿verdad? Si tú no has ligado a las áreas protegidas porque has oído algo, casi siempre lo que trabajamos es en defenderlas, porque como mencionamos, son clave para el agua y otros servicios que aportan esos territorios. Pero tu pregunta, comentario, hace referencia a otra cosa, que es la parte económica. Y asumo que lo que quiere decir es que las áreas protegidas no permiten el desarrollo económico. ¿Cómo tú definirías tu pregunta mejor? Bueno, para desarrollarme mejor, para explicarme mejor, lo que digo es que principalmente en este país, sin tratar de acusar a nadie, lo que se busca mucho, como usted mencionó, es la agricultura que representa un 35% del territorio nacional y los bosques nada más representan un 39%. Aparte, sin contar a lo que es el porcentaje del ganado, que es muy extenso por el tema de que se necesita un gran área si se va a requerir de su cuidado. Pero entonces las áreas protegidas en el país, o en sí las áreas en el país representan son parte de nuestro turismo, representan economía. Entonces, a mí lo que me interesa mucho del Grupo Jaragua es que los he mezclado con las tierras de Bauruco y, y mucho de lo que está pasando por allá. Entonces, a mí lo que me interesa saber es qué han hecho ustedes para protegerlas, para preservarlas. Sí, bueno, aparte de eso, de comunicar, educar, hacer defensoría, nosotros somos parte de la coalición para la defensa de las áreas protegidas que aglutina a otras organizaciones. Y muchas veces lo que servimos un poco como de vigilantes de las situaciones que ocurren, ¿verdad? Y no solo en Bauruco o Jaragua, que son quizás las que más trabajamos, pero también recientemente tuve una gran batalla con Cotubanamá. Hace poco también se intentó modificar los límites de los haitises. Entonces, casi constantemente tenemos que estar primero obteniendo información de planes que hay a veces no solo de cambiarlas legalmente, pero también de atacarlas, aunque muchas de estas áreas viven permanentemente bajo una situación de amenaza. Yo creo que ustedes también conocen la situación de Valle Nuevo, que todavía tiene un área muy importante bajo agricultura a escala industrial, en unas lomas con unas pendientes que no lo hacen sostenible para nada y que de hecho son áreas eminentemente productoras de agua. Entonces nosotros tratamos de apoyar todas estas luchas. Aparte de eso, en la comunidad que estamos más de cerca trabajando, nosotros tratamos también de potenciar y de crear medios de vida sostenibles. Entonces, por ejemplo, en la Laguna de Oviedo, nosotros hemos ya establecido un grupo de guías locales, que son 14 hogares ya, hay como 15 capitanes aparte de los guías, y hay como otros 20 que son dueños de bote, que básicamente ahora están viviendo del ecoturismo de la Laguna de Oviedo, por ejemplo. Estamos tratando de extender eso a Laguna Cabral, pero también hemos creado un modelo agroforestal con especies nativas endémicas, sobre todo de bosque seco, entre ellas la famosa canelilla, que ahora está bien carita, para generar medios de vida que fuera de las áreas protegidas sean
ambientalmente sostenibles y amigables. Y a la vez que la gente, porque es verdad, o sea, la economía es importante. Pero, ¿verdad? Las cifras que tú diste me parecen correctas en cuanto a bosque, agricultura. No estoy muy al día de la última superficie agrícola, pero solo recordarles que lo que las áreas protegidas están, como quien dice, marcando aparte un 25% actualmente. Yo no creo que ese porcentaje va a aumentar mucho más, en parte porque políticamente es complicado. Yo creo que esas áreas en verdad reúnen las áreas más importantes. Por eso nuestro énfasis no en crear más áreas que no se estén aplicando. Nosotros lo que queremos ahora es más que las áreas protegidas estén verdaderamente protegidas, y todavía hay un buen trecho a caminar, como Beatriz sabe y otros más. Pero yo creo que hay pasos de avance, y incluso estar hablando de esto aquí con ustedes demuestra que, ¿verdad?, a la gente también le interesa un poco los recursos naturales, y quizás tomaría o empujaría a los tomadores de decisiones a tomar decisiones más favorables. Entonces, yo te diría básicamente eso, o sea, Grupo Aragua trabaja educación, defensoría, y también en torno a área protegida, y también en creación de medios de vida sostenible que le quiten presión al uso insostenible de los parques y otras áreas. Eso sería mi respuesta. Volvió Altagracia. Perdón. Altagracia, bienvenida de nuevo. Gracias, que no sé, me sacó. Sí, Estas computadoras hacen cosas extrañas. Y sobre todo si uno no es muy ducho. Hay dos cosas. Primero quiero decir que la presión social pesa mucho. Mi primera profesión es periodista, y en el 82 yo era reportera. Y cuando estaban por secar la laguna de Oviedo para echar el lodo cloacal, que Belaquito él solo, como diputado, se echó ese pleito arriba, nosotros fuimos. Nos llevaron para un día de campo, ¿no? Muchos periodistas que fuimos. Cuando vimos la laguna, nos dimos cuenta con nuestros propios ojos que era un crimen lo que se quería cometer ahí, porque ahí hay vida. Y el oasis de por ahí, esa laguna, y la presión que hicimos, o sea, los medios nos fajamos y se impidió que se tirara el lodo cloacal, así se le llamaba, sí, en ese momento. Y la presión, la verdad, que hizo su efecto, y no se selló esa laguna. No, y mira, te agradezco, porque de hecho esa amenaza que era sobre el Parque Jaragua fue básicamente la que motivó en gran medida la creación de Grupo Jaragua. Porque nosotros empezamos trabajando solo o principalmente en el Parque Jaragua, y en parte, a veces las crisis traen cosas positivas como esa, sí. Y la laguna hoy en día, déjame decirte, hasta el Ministerio de Turismo la tiene como su niña linda, y pone videos del ejemplo de la comunidad y de los flamencos rosados tan bonitos, y lo usan en videos promocionales del país. Y como tú dices, tú lo sabes mejor que yo, qué tan cerca estuvimos de simplemente echar eso al traste. Eliminarla, eso era lo que iba a pasar. Y realmente la presión social es importante. Yo creo que la labor de ustedes, toda esta cosa es para bien. Yo creo que hemos avanzado. Antes de tomar una decisión, la gente lo piensa mucho, espérate. O sea, yo creo que en ese sentido hemos avanzado. Pero yo quería preguntarte, porque no oí, y tú dijiste que la cuenca del Masacre era una de la Tibonito. Quería saber tu opinión con respecto al canal y esa polémica que está pública. Yo no la conozco mucho, pero sí me interesa el tema del agua. Yo no sé si te has dado cuenta que casi todo el año 2020 yo me lo he pasado con el tema del agua, por el agua como derecho humano. De hecho, me acaba de dar un material de España, andando sobre el agua, algo así que no lo he leído todavía. Y estoy muy interesada en el tema, pero me gustaría tu opinión sobre esto.
Sí, mira, el canal de Masacre lo he visto nada más por reseñas periodísticas. Y me gustaría mucho más entender qué es lo que quieren drenar, de dónde hacia dónde. Y muchas veces eso escrito se confunde si uno no ve un mapa. Entonces, eso es lo que me ha faltado, como ver un buen mapa que explique en sí el canal de dónde hacia dónde va. Como quiera, el tema de drenar un cuerpo de agua y más un cuerpo de agua compartido es delicado. Ya tú también mencionaste, aunque de pasada, el artibonito. Con el artibonito también se habló un tiempo atrás de hacer una presa, una represa en el lado dominicano. Y yo creo que eso habría que pensarlo muy bien, porque el río Artibonito es el principal cuerpo de agua que tiene Haití. El único valle agrícola, nosotros tenemos varios, pero el tema el de San Juan, el del Cibao, en el este. El único valle agrícola que tiene Haití es Artibonito y nosotros estaríamos ahí no siendo muy buenos vecinos, me parece. Pero igualmente en el Pedernal incluso hay un dique derivador que se negoció, creo que en la era de Trujillo, en que parte se negoció que partes iguales del caudal se dividirían en cierto punto. Eso, tú sabes, siempre hay queja, que no, que están cogiendo más de este lado, pero cuando involucra cuerpo de agua transfronterizo, yo creo que eso hay que tener mucho, mucho cuidado, porque incluso internacionalmente podríamos, ¿verdad?, ser criticados. En nuestro territorio nosotros hacemos todo lo tuyo que queramos, pero afectar a otro país, y cuando vi eso de Masacre me preocupó, pero la verdad es que no tengo todos los detalles para darte mi opinión, excepto que creo que tenemos que tener mucha cautela. Si tienes más información, me encantaría oírla o conocerla si la tienes. Bien, muy bien, gracias. Sí, bueno, creo que Aleida también tenía otra pregunta. No sé si ya salió de... Ah, no, ahí está. Hola, Leida. Sí, gracias. Hola, Yoli. No, es preguntarte, o bueno, que tú nos comentes qué nosotros podemos hacer, aún como tú mencionaste, que no vivamos cerca de un río, pero realmente el río nos conecta con una colectividad mayor. Entonces, desde nuestra posición, por ejemplo, los que viven en Santiago o aquí en Santo Domingo, ¿qué nosotros podemos hacer, además de presión social, para ayudar a la conservación de este recurso tan importante? Sí, excelente pregunta, ¿verdad? Porque la acción es lo que más importa al final del día. Lo primero, yo te diría que es educarnos. Usted sabe de dónde viene su agua. El agua con que usted se baña, el agua con que usted va en el inodoro. Trate de averiguarlo, porque eso yo creo que le va a hacer a usted interesarse más, ¿verdad? Por cuál es la cuenca. Porque incluso hay veces que recibimos el agua de otra cuenca en Oviedo, que es donde nosotros tenemos nuestra casa de campo, nuestra estación de campo. El agua viene de otra cuenca que no es donde está el pueblo. Entonces eso nos vincula con ese territorio y con lo que está pasando ahí. Entonces, en el segundo paso es eso, ¿cómo está esa cuenca? ¿De dónde viene mi agua? ¿Verdad? Yo diciéndotelo como a modo personal de qué es lo que le puede interesar más a una persona, no a un experto o a un hidrólogo o biólogo, sino yo creo que a todos nos interesa eso. Y luego, ¿verdad? Luego de saber cómo está ese territorio, hay cosas que a veces desde nuestro lugar podemos potenciar. Una es la arborización, ¿verdad? Si estamos en ciudades, se pueden aumentar la vegetación, los árboles, es decir, las áreas que percolen agua. Ya en muchas de nuestras ciudades, mucha gente sacamos agua de pozo. Y esos pozos se cargan de un acuífero que si no se recarga, ni local ni a través de la cuenca, no va a haber agua. Entonces, eso es una de las cosas. Algunos países incluso están aumentando zonas de recarga. Incluso se están comprando áreas para recargar acuíferos, que aquí quizá en algún momento habrá que llegar en alguno de esos sitios que se saca mucha agua del acuífero. Pero, por ejemplo, si usted tiene
una tierra, una finca, si su casa está en una zona que usted cree que es importante para la captación de agua, pues ahí con mucho más fe tratar usted y a sus vecinos de hacerle ver la importancia de los árboles. Y no es que lo siembre, que haga un bosque natural y no haga ninguna otra actividad, pero hay pasos sencillos también que se pueden hacer. Hay una experiencia muy interesante, por ejemplo, con las cercas vivas, que, por ejemplo, si usted como quiere agricultor, puede tener el borde de su plantación rodeada de árboles, de estos árboles que rebrotan. O sea, que hay muchas formas como de aportar a aumentar esa cobertura vegetal de las cuencas, de la cuenca en que usted está, ¿verdad? Preferiblemente empiece por esa. O de la que usted reciba agua, y yo creo que eso sería, yo creo que esto sería lo más fácil. Pero yo sé que hay mucha gente que le faltan materiales para averiguar eso, y eso es algo en lo que nosotros nos queremos involucrar, quizás crear esos mapas a nivel de municipalidad o de comunidades para que la gente entienda y quizás colaborando con los acueductos, las autoridades, bueno, en Santiago Corazán, aquí en la CAS, pero en el resto del país, Napa o algunos otros CORA, o sea, las corporaciones urbanas de agua, para tratar de llevar esa información de la gente y que la gente se empodere. También eso ayuda a veces al otro tema que yo no he entrado, que es la contaminación. La mayor parte de nuestros ríos está muy contaminado, sobre todo por desagüe sanitario. Y quizá eso también, al conocer, verá toda esa vinculación del agua con nuestra vida, yo creo que es el primer paso. Y ya después, según el sitio, habrán diferentes pasos a tomar, como me imagino ustedes ya tienen en su cabeza. Bueno, pues Gracias. sí. Yolanda, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, simplemente agradecerle que saquen un ratito de su tiempo para pensar en este bien común que es tan importante y que es un servicio ligado a nuestro territorio más que ningún otro. Sí. Así que yo quería aprovechar antes de despedir, hacer el cierre de la charla, para invitarlos a todos a seguir el trabajo que hace Yolanda y todo el grupo Jaragua. Los pueden seguir en sus redes. Créanme que constantemente tenemos algo nuevo que aprender, simplemente con leer un post de una fuente segura. Y nada, y también unirnos, como dice Yolanda, con pequeñas acciones que nos ayuden a hacer algo diferente. Y de verdad que muchas gracias por estar aquí voluntariamente, que es lo más importante de este proceso. Así que les dejo con María, que va a hacer... Bueno, ya damos por culminado el webinar de hoy. Queremos en primer lugar agradecerle nuevamente a la doctora Yolanda por brindarnos el tiempo y el esfuerzo por compartir sus conocimientos y experiencias frente al desafío que representa el agua y la realidad que es como recurso. De la misma manera, muchísimas gracias a todos los estudiantes, al público y a los docentes en general que nos pudieron acompañar el día de hoy en esta charla. Feliz noche. muy buenas noches. Quedamos a la orden. Yolanda, me disculpa, pero yo tengo una pregunta. Adelante. Y disculpe que fue ahora recordando su presentación.